laboratorio número 5, punto de ablandamiento del cemento asfáltico, ¿ya? Es con cemento asfáltico normal, convencional, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en lo que es este ensayo? El punto de ablandamiento. Mediante el método, como bien indica acá abajo, anillo y bola. Es decir, la esfera metálica que está aquí abajo y el anillo que es... Ahí está donde está el puntero. Ese vendría a ser el anillo. Así a gran pantallazo, nosotros ponemos una pequeña cantidad, unos 10 gramos máximo, sobre este anillo. Y encima de eso va a venir como que un soporte. Viene así. Y ahí va a entrar la esfera que está aquí en el fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Para casos de cemento asfáltico convencional usamos agua. Ahora, si queremos ocupar el método, pero para un modificado, ¿qué pasa? Sabemos que el modificado tiene características mucho más resistentes, tiene mejores propiedades que el convencional. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no nos sirve usar agua en ese caso. ¿Por qué? Porque se va a evaporar. Porque nosotros estamos calentando aquí abajo. Hay una llama. En este caso es mediante electricidad, ¿ya? Pero hay otro método que es mediante llama igual. Ahora, si yo le aplico harta cantidad de calor al agua, esto va a empezar a evaporarse. Entonces, no conviene usar. Entonces, se usa la glicerina. Y ya con eso podemos llevarlo con el modificado. Ok. La norma que usamos aquí es lo que es la AASHTO, la T53 del 96, que prácticamente nos dice un procedimiento para determinar el punto de ablandamiento. Cuando nos referimos punto de ablandamiento, nos referimos al punto donde este pasa a ser el semisólido que nos entregan a como ser chicle, así en palabras vulgares, en forma de chicle, que se estira. No decimos punto de fluidez, porque con el calor que le añadimos no ocurre eso. Ahora, también hay un rango, es decir, como vieron anteriormente, hay un soporte, una plaquita, entonces, hasta donde caiga la esfera, ahí acaba. Una vez toca el soporte, acaba. Entonces, el rango puede variar de 30 a 60, perdón, de 30 a 200 grados. Para asfaltos convencionales no supera los 80, 100, no supera. Pero si fuera modificado, ya tendría que ser con glicerina y aparte aplicar fuente de calor más excesivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Es determinar a qué temperatura mi cemento asfáltico se ablanda. ¿Ya? Por eso dice determinar el punto de ablandamiento. O sea, qué temperatura, qué cantidad. Y ahí es donde yo le decía la primera clase en el laboratorio, de acuerdo al punto de ablandamiento, nosotros le sumamos más 90 grados y ya tenemos el punto donde se hace líquido nuestro material, cuando lo metemos al horno. Ahora, ¿qué vamos a investigar aquí? ¿Qué es el abollamiento y por qué se produce? Se dan cuenta, esto del abollamiento lo vemos en la mayoría de las calles pavimentadas aquí en Santa Cruz. Esto quizás se debe a que tiene poco espesor el asfalto, quizás no es el asfalto que se requiere en esa zona, o el tráfico tal vez aumentó. En vez de, supongamos, el pavimento está diseñado para un tráfico liviano, pero no faltan aquellas personas que entran con su tráfico, con vehículos pesados. Entonces, si la primera vez quizás no se hizo nada, pero ya la segunda, la tercera, la cuarta ya empezó a medio hundirse. Puede que sea ese
una de las problemáticas, ¿no? Y otra ya es que vendría a ser que la carpeta asfáltica es muy débil. ¿Qué es la susceptibilidad térmica? Con susceptibilidad térmica nos estamos refiriendo a la temperatura a la cual baja, perdón, a la cual nosotros aumentamos y esta empieza a cambiar sus estructuras internas. ¿Y a qué se denomina punto de ablandamiento? Es decir, ¿por qué decimos punto de ablandamiento? Bueno, eso lo vamos a determinar. Teóricamente ustedes lo van a explicar, ya. Pero en laboratorio vamos a decir que el punto de ablandamiento es a cual, esa es la temperatura a la cual el material se vuelve blando. En otras palabras, que forma chicle. Materiales, seguimos usando el cemento asfáltico, glicerina pura, talco, vaselina, ¿ya? ¿Eso para qué? Para colocar en la parte de los anillos. ¿Ya? Después está aquí los equipos, el recipiente, aquí vemos los anillitos, las esferas, el soporte metálico y un termómetro. En este caso, el equipo allá de laboratorio ya tiene un calibrador de temperatura automática. Y aquí vemos en planta los anillos, los diámetros, ¿ya? Para cada esfera hay su propio diámetro, ¿ya? Ahora, como les decía, vamos a ponerlo con rojo, cuando esta esfera, ya me estoy pintando, aquí yo estoy produciendo calor. Esta esfera cae aquí abajo, finaliza el ensayo. Lo que se busca es que ambas muestras, como son del mismo material, se busca que ambas caigan a la misma temperatura. Pero como yo sé qué temperatura hay, el mismo equipo tiene su medidor, que es el AK, este punto, este acá, tiene un medidor. Y aparte, el equipo tiene una línea láser muy delgadita que cuando queda intersectado con la esfera, lo registra. Tiene de un lado y tiene del otro lado. Y así nos da la temperatura o el grado de temperatura más exacto. ¿En qué unidades? Celsius. Ahora sí, video.
Perfecto. Como vieron, ahí mismo en el video también nos indicó que si supera los 80 hay que usar glicerina, porque el agua se va a evaporar. ¿Este es otro? Sí, este es otro. Esta es la prueba de punto de ablandamiento. Esta es una prueba de consistencia del asfalto, que lo que nos dice es a la temperatura en que el asfalto se ablanda. Dice el nombre. Estos son los anillos. Hay que chorrear el asfalto un poquito por encima para poder hacer un enrase adecuado. Ya que están chorreados hay que dejar que se enfríen para poder enrasar. Una vez que ya el asfalto esté frío, se debe hacer el enrase. Esto para que quede una superficie lisa, para que los balines se coloquen adecuadamente. Nos aseguramos que esté bien liso. El equipo de ablandamiento. Aquí se colocan los anillos. Y se introducen en el baño, que es agua que debe estar atemperada a 5 grados por 15 minutos. Colocan los balines en el centro de los anillos. Este es un reóstato que lo que hace es mandar la temperatura a esta resistencia que tiene el equipo, y el baño se debe asegurar que la temperatura esté igual en todo el baño. Entonces con este agitador magnético se logra eso. Utilizamos un termómetro y se empieza el calentamiento. Perfecto. Muy bien, continuamos. Bueno, las condiciones del ensayo. 25 grados, la temperatura del agua. 22, 24.
puede variar. La cosa es que esté a temperatura ambiente. El calentamiento del cemento asfáltico menor o igual a 100 grados. Es decir, cuando nosotros lo ponemos al horno y lo vertimos a los anillos. De ahí para allá lo dejamos media hora que enfríe y luego lo enrasamos y otra media hora más y lo colocamos recién al equipo. Ahora, este ensayo no debe pasar de las 4 horas, es decir, desde que una vez yo preparo la muestra hasta que yo encuentro el punto de ablandamiento. Bueno, aquí vemos un procedimiento gráfico. Aquí lo estamos realizando por método de la hornilla. Hay que poner una plaquita metálica en la parte de abajo, aquí donde está el puntero. Ya. A esa plaquita es donde yo tengo que colocarle la vaselina mezclada, no al borde interno del anillo. ¿Por qué? Porque la mezcla necesitamos que se prenda o se agarre del anillo, pero no necesitamos que se sujete de la placa. Es por eso que solo la placa de abajo lo colocamos la vaselina. Luego, pasado un tiempo, que es media hora, enrasamos. En este caso aquí se ve que se está usando glicerina. Puede ser que en ese ensayo se hubiera ocupado un cemento asfáltico modificado, pero lo común ahorita para nosotros es hacerlo con convencional, directamente con agua natural, o sea, agua de grifo normal. Aquí ya vemos armado, colocamos al equipo, este es el equipo, ahorita donde está el puntero es el medidor de temperatura. Aquí como ven, miren, aquí unas manchas rojas, esos son los punteros láser que tiene el equipo. Y cuando acaba el ensayo, cuando queda así, quedan pegados en la parte de abajo. Procedimiento. Primeramente, como siempre, limpiamos el equipo. Ahora, debemos calentar los anillos y la muestra, más no las esferas. ¿Por qué? ¿Por qué no las esferas? Porque ¿por qué si los anillos y no las esferas? Ok, cuando nosotros vertimos, vamos a dibujar, supongamos que este es nuestro anillo, ¿ya? Cuando nosotros vertimos el material, ¿qué pasa si estas paredes de acá del anillo están fríos? Se va a producir grumo y el ensayo no se va a llevar correctamente. Entonces, ¿qué se debe llevar al horno? La muestra y los anillos, más no las esferas metálicas. Ahora, o igual lo podemos llevar ya, pero como dice acá, dejarlo durante 30 minutos. Vertimos y dejamos enfriar durante 30 minutos. Al final de cuentas, las esferas se pueden enfriar. Si ustedes desean, lo pueden llevar a la esfera, pero no es recomendable, no es bueno. Es tenerlo en temperatura ambiente los anillos. En otras palabras, no las esferas, sí los anillos y sí la muestra. Después de haberlo enfriado, se enrasa. Después se va colocando a 5 grados el agua. O sea, el agua ahorita está a 25. ¿Ya? Esta está en 25. ¿Qué hacemos para llevarlo a 5 grados? Lo llevamos a la nevera, a la heladera, al freezer, al refri, como quieran llamarlo. ¿Ya? Lo dejamos ahí durante media hora para que se enfríe el agua. Tiene que estar a 5, 8, por ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo recomendable? Luego encendemos la máquina aplicando calor. Y esto va a ir aumentando. Y luego colocamos las esferas con los moldes. Y por último se van a registrar 2 temperaturas. Y realizamos un promedio de las dos. La variación de las temperaturas no debe ser mayor a 1 grado. Ok, aquí está. No mayor a 1 grado. Es decir, sí o sí, menor a 1 grado. La diferencia de temperatura. La temperatura promedio es igual a temperatura 1 más temperatura 2 sobre 2. Eso
para una muestra. Observaciones, las observaciones que saquen del laboratorio. Conclusión, lo mismo del laboratorio. Y aplicación, ¿para qué sirve? Es necesario para saber hasta qué temperatura el material puede o no debe ser elevado para su manejo. Es decir, hasta qué temperatura. Por ejemplo, yo no puedo poner un material que a temperatura, no sé, 50 grados ya esté volviéndose blando, no sé, y llevarlo a la zona del Chaco de Bolivia, que ahí las temperaturas son bien fuertes, y este tipo se va a ondular, se va a hacer chicle. ¿Ya? Ok, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Recording stopped. ¿Quedó claro entonces? Sí, sí. Ok, perfecto. Vamos al laboratorio número 6. Recording in progress. Ok, ahora, laboratorio número 6. Punto de llama y combustión del cemento asfáltico. Método, la copa abierta de Cleveland. Con copa abierta nos referimos a como si fuera un vaso, pero prácticamente es un vaso, ya, es la copa así. Y aquí tiene un sujetador. Nosotros colocamos la muestra, no lleno, sino 3/4. A eso tiene un termómetro, ¿ya? Y también nosotros le proporcionamos fuego. Ahora, tenemos que dejarlo calentar y a la misma temperatura, ese mismo rato, pasarlo al equipo, o sea, del horno al el equipo de punto de llama, directamente, porque puede que se enfríe. ¿Ok? Y bueno, cuando llegue recién a los 180, llegando a los 200, ya, para hallar el punto de llama que viene a ser es la primera chispa. Cuando yo me acerco con el mechero, supongo que el puntero va a hacer un mechero, y aquí, ¡pum!, hace un chispeo de llama. Ahí, a esa temperatura. Puedo que estar vigilando aquí, en el termómetro. El termómetro, nosotros tenemos que hacer la lectura cada 4 grados. Supongamos, a los 10, a los 12, así. Pero cuando esté arriba de los 200. Ahora, una vez yo pillo el punto de llama, ya tiene que ser cada 2 grados para el punto de combustión. ¿Qué es el punto de combustión? Es decir, que yo paso con el mechero nuevamente y ya se produce un fuego de más de 5 segundos. Es decir, que ya empieza a quemarse. Es ahí donde es el punto de combustión. Y una vez pillamos esas dos temperaturas, boom, acaba el ensayo. Complicaciones con este laboratorio es el humo. El operador tiene que estar con una máscara. Lo vamos a ver, lo vamos a realizar en la práctica, no se preocupe. Vamos a ver si este semestre se logra obtener, porque el anterior semestre demoró harto. Creo que usamos cemento asfáltico modificado. Ok, ahora sí. La norma, la AASHTO T48 y la AASHTO T79. El objetivo es determinar el punto de ignición, punto de llama del cemento asfáltico, para tener precaución cuando es sometido a altas temperaturas. Es decir, en obra lo calientan el cemento asfáltico y caliente lo vierten. Por eso hay que saber la temperatura. Recordemos que todos estos laboratorios son de caracterización para luego ponerlos en obra. Fundamento teórico. ¿Qué es el punto de llama del cemento asfáltico? ¿Qué es el punto de llama? Así prácticamente es la primera llama. ¿Qué es el punto de inflamación?
es cuando ya se produce un fuego mayor de 5, 10, 30 segundos, es cuando ya está empezando a arder. Punto de combustión y llama libre. Esas son 4 preguntas. Materiales, el cemento asfáltico. Equipo, puede ser la hornilla, puede ser el horno, ¿ya? Y el equipo, aquí. Este equipo no es el que está en el laboratorio, pero no sirve de ejemplo. Y aquí vemos el termómetro, aquí está arriba, y aquí está la copita. Está bien el mango. Aquí lo vemos de otra manera. El mango, aquí está el termómetro, y aquí se produce fuego. Y aquí está el cemento ya diluido, o sea, ya está. Ni bien lo sacamos del horno, lo colocamos en la copa y que siga avanzando. Ahora sí, un video. Método de ensayo para determinar el punto de inflamación vaso abierto de Cleveland. Introducción. El punto de inflamación de un cemento asfáltico se determina para identificar la temperatura máxima a la cual éste puede ser manejado y almacenado sin peligro de que se inflame. Esta información es muy importante debido a que el cemento asfáltico es generalmente calentado en su almacenaje, con el fin de mantener una viscosidad lo suficientemente baja para que el material pueda ser bombeado. Esta temperatura se encuentra muy por debajo, en general, de la que el material entra en combustión permanente. En asfaltos líquidos, la determinación del punto de inflamación tiene su importancia, por ser materiales muy inflamables a temperaturas relativamente bajas. Por lo tanto, se hace necesario adoptar precauciones para su manipulación. El punto de inflamación no debe ser confundido con el punto de combustión o punto de llama, el cual es la temperatura más baja que se lee en el termómetro cuando aparece la combustión total de la superficie del material asfáltico durante 5 segundos o más. Definición. El punto de inflamación de los materiales asfálticos es la temperatura más baja a la cual se produce la inflamación instantánea de los vapores liberados, en presencia de una llama libre, en cualquier punto de la superficie de la muestra. Resumen. El procedimiento básico para determinar el punto de inflamación consiste en calentar gradualmente una muestra de cemento asfáltico en una copa de latón, mientras se está aplicando una pequeña llama sobre la superficie de la muestra. Objetivo. Determinar la temperatura a la cual puede calentarse el material sin peligro de inflamación instantánea en presencia de una llama. Equipos e instrumentos. Copa Cleveland. Vaso de bronce de 2,5 pulgadas de diámetro. Soporte universal. Incluye pinzas para el termómetro. Plato de calentamiento. Un plato metálico de calentamiento, de bronce, hierro colado o acero, cubierto de una lámina de asbesto. Mechero. Un mechero con acoplamiento para una segunda llama pequeña. Termómetro. Un termómetro con rango de 6 grados centígrados a 400 grados centígrados. Procedimiento. Calienta la muestra hasta que su consistencia sea suficientemente fluida para transferirla al recipiente apropiado. No caliente nunca o más de 150 grados centígrados, 302 grados Fahrenheit. Agite ocasionalmente para prevenir recalentamientos locales. Coloque la muestra en la copa hasta la línea de llenado. Elimine burbujas de aire aplicando ligeramente una llama. Coloque la copa en el soporte. Coloca el termómetro con un bulbo suspendido de 0,6 centímetros del fondo, en el punto medio entre el centro y el borde de la copa. Caliente la muestra uniformemente de modo que la rata de crecimiento de temperatura esté entre 14 grados centígrados a 17 grados centígrados por minuto, hasta llegar a 56 grados centígrados, aproximadamente por debajo del punto de inflamación esperado.
A partir de este momento, reduzca la llama para que la rata de aumento de temperatura baje entre 5 y 6 centígrados por minuto. Cuando se ha llegado a la temperatura de 30 grados centígrados, por debajo del punto de inflamación esperado, aplique la llama pequeña del mechero en la superficie de la muestra. Esto se repite cada 2.8 grados centígrados, 5 grados Fahrenheit, sucesivos de aumento de temperatura. En el momento que se produzca una llama en cualquier punto de la superficie de la muestra, apague o retire el mechero de calentamiento y anote la temperatura indicada en el termómetro. Informe. Los resultados obtenidos en los ensayos deben compararse con los correspondientes valores especificados para cada tipo de asfalto. De la comparación de los resultados obtenidos con los de las especificaciones, puede observarse si un producto asfáltico ha sido debidamente manufacturado o si ha sido en alguna forma adulterado durante su manejo. Perfecto, ok. Para que no se corte la reunión ahorita, yo les mando el link nuevamente y nos conectamos ahí. Recording stopped. Perfecto, continuamos. Ok. Ok. Recording in progress. Muy bien, como vimos en el video, no es difícil, simplemente que es demoroso el ensayo en sí, porque hay que estar, además, que pendiente, hay que estar calentándolo. Y como se podría decir así de forma vulgar, una maña, es tipo tenerlo ya una vez caliente la copa, o sea, y bien saco el horno, va a la misma temperatura que está en el horno, ya lo debo tener el equipo. Y vemos otro video más, que son explicativos, son buenos. Puntos de inflamación y combustión mediante la copa abierta de Cleveland. Norma AASHTO 4804. Alcance. Este método describe el procedimiento para determinar el punto de inflamación y combustión de productos de petróleo mediante la copa abierta de Cleveland. Este método se aplica a todos los productos de petróleo con puntos de inflamación sobre 79 grados centígrados y bajo los 400 grados centígrados, con excepción de los aceites combustibles. Equipo. Aparato de copa abierta de Cleveland. Consta de una copa de ensayo, plato calorífico, aplicador de llama de ensayo, calentador y apoyos. La copa debe ser de latón, bronce o acero inoxidable. Termómetro, que tenga las características mostradas en la tabla número 1, de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones ASTM designación E1. Preparación del equipo. Mantenga el equipo sobre una superficie plana y rígida. La prueba se realiza en un lugar libre de corrientes de aire. Lave la copa de ensayo con un solvente limpio para remover cualquier residuo sobrante de la prueba anterior.
Si cualquier depósito de carbón está presente, deberá ser removido con una lona de acero. Asegúrese que la copa de ensayo esté completamente limpia antes de usarla. De ser necesario, lave la copa con agua fría y séquela por pocos minutos sobre el plato caliente para remover los últimos solventes y agua. Enfríe la copa por lo menos hasta 56 grados centígrados por debajo del punto de inflamación antes de su uso. Sujeta el termómetro verticalmente y separe el bulbo de este del fondo de la copa 6.4 milímetros. Procedimiento. Llene la copa con la muestra de ensayo hasta la marca de llenado y colóquela en el centro del calentador. Encender la llama y ajústela a un diámetro de 3.2 milímetros a 4.8 milímetros. La temperatura de la copa y de la muestra de ensayo no excederá los 56 grados centígrados por debajo del punto de inflamación esperado. Se enciende la llama de ensayo y se la ajusta a un diámetro de 3.2 a 4.8 milímetros. Aplique calor inicialmente en una proporción tal que el rango se incremente de 14 a 17 grados centígrados por minuto. Cuando la temperatura de la muestra esté aproximadamente a 56 grados centígrados por debajo del punto de inflamación esperado, disminuye el calor de manera que la proporción de aumento de temperatura, los últimos 28 grados centígrados antes del punto de inflamación, sea de 5 a 6 grados centígrados por minuto. Empiece a aplicar la llama de ensayo cuando la temperatura de la muestra esté aproximadamente 28 grados centígrados por debajo del punto de inflamación y después por cada aumento de 2 grados centígrados. Pase la llama de ensayo por el centro de la copa, en ángulos rectos con el diámetro que pasa a través del termómetro, con un movimiento suave y continuo, aplicando la llama ya sea en la última recta o a lo largo de una circunferencia de un círculo, que tenga un radio de por lo menos 150 más menos 1 milímetro. El centro de la llama de ensayo debe moverse en un plano horizontal a no más de 2 milímetros por encima del plano del borde superior de la copa, y pasando primero en una dirección, y a la vez siguiente en la dirección opuesta. El tiempo empleado en pasar la llama de ensayo a través de la copa será de aproximadamente 1 más menos 0.1 segundos. Registre como punto de inflamación la lectura de temperatura, al instante en que la llama de ensayo cause una llamarada en el interior de la copa. Cuando el punto de inflamación es detectado en la primera aplicación de la llama de prueba, la prueba deberá ser descartada y proceder a iniciar una nueva. Para determinar el punto de combustión, continúe calentando la muestra luego de registrado el punto de inflamación, de tal manera que la temperatura de la muestra se incremente en una proporción de 5 a 6 grados centígrados por minuto. Continúe la aplicación de la llama de ensayo a intervalos de 2 grados centígrados hasta que la muestra de ensayo se encienda y permanezca quemándose mínimo 5 segundos. Registrar la temperatura de la muestra de ensayo cuando la llama que causó la ignición del espécimen fue aplicada. Cuando los aparatos se han enfriado a una temperatura de manejo segura, menor a 60 grados centígrados, quite la copa y los aparatos y límpielos como indique el fabricante. Perfecto. Bueno, aquí lo que podemos destacar es el equipo que ocupa, es el mismo que está en el laboratorio. Este equipo que tiene. Vamos a la imagen. El centro de Ese la mismo copa. equipo es el que ocupamos en el laboratorio. Ya. Cuando se refiere a los 20 grados bajo este que mencionó, se refiere a los 180. Ya. Para que sea un poquito más entendido. Por el procedimiento. Sí o sí, para cualquier laboratorio tenemos que calentar el material, ya sea en horno o ya sea en hornilla. Ahora, el equipo nosotros tenemos que encenderlo y tenerlo esperando o que vaya calentando igual a la misma temperatura con la cual va a estar el horno. Es decir, supongamos que en el horno yo lo coloqué a, no sé, 150, 160 el material, ¿ok? Y el equipo ya lo tengo que estar en 150 directamente para que pase en una misma sintonía de calor. ¿Qué pasa si no es así? El equipo va a demorar y el ensayo va a demorar. ¿Por qué? Si yo estoy introduciendo caliente mi material
al equipo donde está frío o está recién empezando. Entonces va a haber ese cambio de temperatura, no brusco, suave, pero va a hacer que el ensayo demore mucho más de lo necesario. Entonces, en este caso es piezoeléctrico el material, ya es conectado con electricidad. Cuando llega a los 180 grados, se debe hacer combustión cada 2, cada 4, cada 6, cada 8. Ya. ¿Por qué digo de 2 a 8? Porque a veces estar constantemente cada 2 grados cansa y no lo pillas a rato, digamos. Entonces, puedes variar a 4. Si en ese rango no esté, bueno, cambias a 6. Y ahora, y ya llegó a los 220, supongamos, ¿no? Y no has pillado, entonces ya volvés otra vez a los 2. ¿Por qué? Porque ya estás a una temperatura bastante alta, entonces ya podés como que con certeza ya pillar. Entonces ya vas reduciendo el intervalo cuando uno pasa el mechero sobre la muestra. Aquí vemos, ¿vieron? La copa, el vasito, hay que tenerlo limpio. El material tiene que estar caliente y vertirlo caliente. No se le echa vaselina, nada, tal como está. Aquí hay una marca, la Ford, que está aquí. Ahí hasta esa parte. Ahora, cuando yo introduzco el termómetro, no tiene que ir hasta el fondo. Tiene que dejar un espacio de 1 a 2 centímetros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo dejo en contacto mi termómetro con el fuego o con el calor, va a explotar, se va a fregar. Por eso hay que dejar 2 centímetros, de 1,5 centímetros a 2 centímetros, bajo norma. ¿Ya? Ahí está, vemos el equipo, como vieron es el mismo, se coloca. Este es el regulador. Vamos a ponerlo rojo. Este es el regulador de temperatura. Ahí está conectado el equipo. Y aquí está el termómetro. Y vemos, hay que estar con el mechero o el encendedor constantemente, midiendo. Aquí vemos que está encendido el equipo. Datos y cálculos, lo único que necesitamos, en qué rato, el punto de llama y el punto de combustión. Las observaciones del ensayo. Las conclusiones, puede ser el tiempo que tardamos, puede ser que se liberó bastante gases en ese rato, puede ser algunas conclusiones, pero ya depende de qué sucede ese día. Observaciones y conclusiones de ese día. Ok, aplicaciones. Esta observación, por si acaso, es del video, no de la práctica. Ok, aplicaciones. Sabiendo que el punto de inflamación y el punto de llama con el cual estamos trabajando nos da un parámetro de seguridad. Entonces, para eso nos sirve. Su aplicación es que nos sirve de parámetro de seguridad para calentar el material asfáltico sin que se produzca combustión. Esa es la aplicación principal de este laboratorio. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda? Recording stopped. No, sí. Perfecto. Ok, vamos a ver uno más. A ver, sí, no da para uno. Ok, vamos a ver la bicicleta de Merlin y nos faltaría ver porcentaje de pérdida de la película del gas. ¿Eso quieren que se los grabe? Así ahorita lo mismo. ¿O quieren verlo en vivo? Para no hacerlo largo. Pero sí o sí vamos a ver lo que es la bicicleta de Merlin. Hablo del laboratorio 8.
¿Vemos el 7 y el 8 o solo el 7 y el 8 se los mando grabado? Mándalo. Lo demás, al menos 2 personas más. Porque diga la mayoría, sí. Bueno, creo que lo dejaron en su teléfono. Bueno, entonces vamos a verlo nomás. Recording in progress. Ok, este vendría a ser el laboratorio número 7, que vendría a ser el índice de rugosidad internacional, IRI, entre sus abreviaciones, la bicicleta de Merlín. Esto simplemente nos sirve ya cuando el pavimento ya está en uso o recién va a entrar en uso. Nos sirve para ver el índice de serviciabilidad, el PSI. Es lo que vemos en la ecuación de flexible, pavimento flexible y pavimento rígido. No vamos a leer esto porque lo vamos a hacer más corto, ¿ya? Los pavimentos tienen una vida útil, sí, tienen una vida útil, en la cual hay que saber el índice de rugosidad, es decir, el nivel de servicio que tiene. Si está ya puesto en obra, si va a tener un tráfico pesado o demás, ¿ya? Ahí vemos las ecuaciones, como ven, el índice de serviciabilidad es el delta PCI, que se ocupa tanto para la ecuación de flexible como para la ecuación de rígido. Esto lo usamos ¿para qué? Para ver, es bueno, es malo, es normal, es excelente el servicio. Si queremos rediseñar, si queremos rehabilitar, o si queremos recién habilitar un tramo, para ver cómo está el lugar. Ok, aquí vemos el IRI. Precisamente estas ondulaciones es que se ve con el patín, o sea, hay una patita que tiene la bicicleta de Merlin. Allá lo han visto, seguramente lo han visto la bicicleta en el laboratorio. Ya. Nos sirve eso para ver cómo está yendo su deformación. Con eso que pillamos, costo de operaciones, calidad que tenga el manejo de los, del tráfico, que exista seguridad en los usuarios. Ahí vemos, demás. Ahora, el único equipo que usamos es el rugosímetro de Merlin. En sus palabras vulgares, bicicleta de Merlin. Aquí vemos una rueda, ya que este tiene un diámetro según norma. Este patín es el que se mueve, base. Como cuando hacemos un electrocardiograma, va moviéndose. A veces va recto. Eso indica que el camino o el pavimento está recto. Si va en onda, es que tiene algunas deformaciones. Ya que hay una tablita. ¿Qué distancia? 400 metros. ¿Cuántos puntos de observación? 200. O sea, cada 2 metros. Es decir, cada vez que gire 2 veces esta rueda. Gira uno, gira otra vez. Vemos, medimos, anotamos. Son 200 observaciones en un tramo de 400 metros. Aquí lo vemos ya en una vista del patín móvil, el patín de apoyo y la rueda. Aquí está el puntero, y esto se va moviendo. Aquí vemos el tráfico. Procedimiento de campo. Se usa para determinar el valor de rugosidad. Se deben ejecutar 200 observaciones cada 2 metros en un tramo de 400 metros, casi medio kilómetro. Para la ejecución de los ensayos es necesaria la presencia de 2 personas.
Es decir, uno que anote y uno que maneje la bicicleta. Y debe ser un tramo de 400 metros. El cálculo de la rugosidad del pavimento podemos usar aquí IRI y cuando es menor. Esto lo hacemos por tabla y las tablas que nos proporcionan. Aquí vemos el rango del IRI. Y ya con esto de acá entramos al nivel de servicio. Delta PCI. En la ecuación, aquí vemos el IRI. Este es el valor que nosotros usamos. O sea que, perdón, que nosotros hallamos con el ensayo. Igual acá. Cualquiera de las dos es válido. Y aquí vemos un video. Perfecto. Ok. Y con eso concluye lo que es la bicicleta de Merlin. Como vieron, es un ensayo bastante sencillo, ¿ya? Pero es larguito. Hay que tomar un tramo. Y peor si estamos en horas de las 12 de calor tremendo. ¿Ya? Bueno, ahí se ocupan, como vieron, 2 a 3 operadores. Uno que mida la distancia. 2, el equipo, o sea, el que esté con la bicicleta. Y 3, el que anota. Como vieron ahí en el video, el patín móvil se va moviendo de acuerdo a cómo está ondulado el pavimento. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este laboratorio? No, sí. Perfecto. Entonces veámoslo, el último laboratorio que vendría a ser porcentaje. Okay. Perfecto. Porcentaje de pérdida de la película de gas. Muy bien.
Entonces, cuando nos referimos a porcentaje de pérdida, aquí es un espesor pequeño, ¿ya?, de cemento asfáltico, perdón, es un porcentaje pequeñito, es decir, una capa delgada que lo introducimos al horno. Es un horno giratorio. Existen dos métodos: el horno giratorio de forma vertical. Con vertical nos referimos de la siguiente manera. Vamos a dibujar que su eje es así, pero está girando así. Y con el otro nos referimos horizontal, que su eje es así y está girando así. Existen esos dos hornos, que varía el tiempo. Y hay otro ensayo también para porcentaje de pérdida delgada. Es uno, creo que este ensayo dura, o sea, hay que dejarlo en el horno unas 5 horas. ¿Qué hallamos con este laboratorio? Estamos como que haciendo una simulación de lo que pasaría en el pavimento puesto ya en la obra, pero esa simulación lo estamos haciendo dentro del horno, haciéndolo girar constantemente. Es como si ese giro que está produciendo el horno lo esté simulando al tráfico que está pasando. Ok. El puntero, la norma, la AASHTO T179. Y el objetivo es reproducir en el laboratorio las condiciones y esfuerzos. Y además indicar la susceptibilidad al endurecimiento y la pérdida que tiene. Es decir, mediante el horno giratorio, nosotros vamos a determinar cuánto pierde en porcentaje. Fundamento teórico: ¿qué es el envejecimiento del cemento asfáltico? Causas del envejecimiento, qué mecanismos intervienen en ese envejecimiento y qué pasa si hay agua retenida en la carpeta asfáltica. Nosotros sabemos que si se introduce agua en las capas de abajo, o sea, la capa base y demás, es dañino. Ahora, ¿qué pasa si está en la carpeta asfáltica? Han visto que nosotros estamos ocupando agua constantemente en laboratorio. Entonces, ¿afecta en algo que el agua esté ahí estancada o que el cemento asfáltico esté en el agua ahí? ¿Qué podría pasar? ¿No? Ok. Materiales que ocupamos: el cemento asfáltico. Equipo: unos platilitos, ahí donde vaciamos el cemento asfáltico, una hornilla o un horno, ¿ya? Pinza, guante, balanza. Necesitamos saber qué cantidad de cemento asfáltico ocupar. Y aquí vemos un video. Ensayo de la película delgada en el horno. Norma ASTMD 1754. Alcance. Este método describe la determinación del efecto del calor y del aire sobre una película de material asfáltico semisólido. Los efectos de este procedimiento se determinan a partir de la medición de ciertas propiedades seleccionadas del asfalto antes y después del ensayo. Equipo. Horno. El horno debe ser calentado eléctricamente y cumplir con los requisitos de la especificación ASTM E145 a una temperatura de operación hasta 180 grados centígrados. Repisa giratoria. El horno deberá estar provisto de una repisa circular que tenga un diámetro mínimo de 250 milímetros. La repisa deberá estar suspendida mediante un eje vertical, quedar centrada con respecto a las dimensiones interiores del horno y tener medios mecánicos de rotación a razón de 5.5 más menos una revolución por minuto. Termómetro. Un termómetro para pérdida de calor que tenga un intervalo de 155 a 170 grados centígrados y de acuerdo con las exigencias para termómetros 3cc de la norma ASTM-1. Recipiente. Un recipiente cilíndrico de 140 milímetros de diámetro interior y 9.5 milímetros de profundidad, con fondo plano. Deben ser fabricados de aluminio o de acero inoxidable. Balanza. Que tenga una capacidad de 200 gramos y sensibilidad de 0.001 gramos. Muestra de ensayo.
Coloque suficiente material para el ensayo en un recipiente adecuado y caliente hasta que llegue a una condición fluida, y que la más alta temperatura alcanzada no exceda en 100 grados centígrados al punto de ablandamiento esperado. Agite la muestra con un termómetro de uso general durante el periodo de calentamiento. Pese 50 más menos 0.5 gramos dentro de cada uno de 2 o más recipientes tarados. Vierta una parte de la muestra dentro de los recipientes especificados para la medida de las propiedades originales del asfalto. Si se desea el valor de la pérdida o del aumento en peso en términos cuantitativos, enfríe las muestras para el ensayo al horno hasta la temperatura ambiente y pese cada muestra separadamente con aproximación a 0.001 gramos. Si no se necesita el cambio de peso, deje enfriar las muestras a la temperatura ambiente antes de colocarlas en el horno. Procedimiento. Nivele el horno de manera que la repisa gire en un plano horizontal. Con el horno a 163 grados centígrados, coloque rápidamente los recipientes con las muestras sobre la repisa circular. Cierre el horno e inicie la rotación del estante durante en un recipiente de 240 mililitros. Agite completamente los residuos colocándolos sobre una placa caliente para mantener el material en condición fluida. Vacíe el material dentro del recipiente o moldes adecuados para la penetración, ductilidad u otros ensayos que fueren requeridos. Si el cambio de peso se está determinando, enfríe los recipientes a la temperatura ambiente, pese con aproximación a 0.001 gramos. Después de pesar los recipientes con los residuos, coloque sobre unas láminas de asbesto cemento y deposite sobre la repisa circular del horno, mantenido a 163 grados. Cierre el horno y rote la repisa durante 15 minutos. Remueva las láminas con las muestras y deje enfriar a la temperatura ambiente. Pese con aproximación a 0.001 gramos. Perfecto. Continuando. Condición del ensayo. Tiempo, es decir, tiempo de lapso para tomar los datos, o sea, es decir, después de haberlo sacado al horno, tengo que empezar a pesarlo. Tenemos un peso antes de colocarlo al horno, tenemos un peso después. Con esas diferencias de pesos, lo multiplicamos por 100%, ya tenemos el porcentaje de pérdida de la película delgada. Y es que ahí se va el nombre. Ahí, ¿cuánto perdió el cemento asfáltico? Durante 5 horas. Ahí está. Primeramente realizamos el calentamiento, como se debe. Después vemos el horno giratorio de forma horizontal. Se debe pesar cada platillo vacío. Luego registramos vertimos en los platillitos. Pesamos los platillos con la muestra antes del horno. Se dan cuenta, esta es una balanza más exacta, no permite el ingreso de aire. Y lo introducimos y esperamos 5 horas. Quizás no nos dé el tiempo, pero vamos a intentar realizarlas de laboratorio. Al pasar el tiempo determinamos en peso. ¿Cuánto? Ok. Datos y cálculo. Como ven, peso recipiente vacío, peso recipiente del asfalto más horno y peso de recipiente después del horno. Por 100 y tenemos el porcentaje. Conclusiones, observaciones. Eso lo vamos a determinar si lo realizamos o no el próximo viernes. La aplicación sirve para saber cuánto se evapora el cemento asfáltico por la acción del calor. Es decir, al estar en el horno, aparte de estar girando constantemente, se está efectuando calor. Entonces, hay dos factores que hacen que va a perder cantidad de pavimento. Recording stopped. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
Bueno, ok. El próximo viernes vamos a ver el laboratorio 5-6, ya, que vendría a ser el 7 de octubre. El 14 de octubre vemos el 7 y si nos da el tiempo, el 8 más. Si no, yo ya les digo el 7, si lo vamos a realizar para que lo hagan teórico. Y el 21, según la programación, a ver, denme un momentito. ¿Cómo se reprogramó? Bueno, viscosidad de Cyborg. Ya entraríamos a emulsiones. ¿Quieren dar el 21 o el 28 su examen? Su primer examen viene, perdón, hasta que lo corte, su primer examen viene hasta este laboratorio, el 8. Ahora sí, por favor, los escucho. El 28 está bien. El 28. Lo demás, Igual hasta el 28. Está bien el 28. perfecto, perfecto, muy bien. El 28 es el primer examen parcial. Entonces, el 21 continuamos con las prácticas. Vamos a hacer Cyborg y directamente allá en clase lo vamos a ver la teoría porque es cortita la teoría de emulsiones asfálticas. ¿Ya? Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes en laboratorio. Prácticamente octubre va a ser puras prácticas, ¿ya? Así que nos vemos en laboratorio. Chao, chao, se cuidan. Hasta luego, sí. Nos vemos.